canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva, tierra nueva. La familia. Cuando preparaba este sermón, le preguntaba al Señor otra vez nuevamente, porque siempre que hablamos de familia, pues tenemos que recorrer al principio. Y este versículo es un versículo que uso muchas veces cuando voy a hablar del hombre, de la mujer, del matrimonio, de la familia. En los matrimonios lo predico, de hecho. Y cuando volví a este versículo, yo le dije: Señor, ¿otra vez? Yo le decía, hay cosas que el pueblo necesita escuchar una y otra vez, y sobre todo en estos tiempos. Quiero que volvamos a leerlo juntos para tratar de llegar a la intención de Dios con este texto. Luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y allí hay un punto, ¿sí? Cuando la palabra dice que no es bueno que esté solo, no es bueno que esté solo. Nuestro diseño no ha sido para estar solos. Dios dispone la soledad como parte de su proceso en nuestra vida para aprendernos a relacionar con Él. Pero la palabra dice que no es bueno que esté solo. Y quiero darle un poco de contexto a esto. Génesis 2:20 dice lo siguiente: así el hombre fue poniéndole nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. ¿Sí? Punto. Voy a detenerme acá. La escena es: Dios hace la creación, ve al hombre, crea los animales, ve que no es bueno que él esté solo, sin embargo lo manda a trabajar, ¿sí? Y le da la palabra. Fue lo primero que Dios le dio a Adán, es la palabra para que vaya y la use. Y Adán va, le pone el nombre, y pienso en Dios viéndolo, ¿sí? Y dice la palabra que aunque Dios ya había pensado que no era bueno que estuviese solo, lo manda a hacer esto, a verlo cómo se desarrollaba. Voy a explicárselo. Con el ambiente, con los animales, ¿sí? De hecho les puso nombre, ¿sí? Le dio una creatividad especial para ponerle nombre a cada uno. Pero dice aquí la palabra en el versículo 20: sin embargo, no se encontró en ellos la ayuda adecuada. Lo que yo te voy a predicar hoy, es posible que tú ya lo sepas. Bueno, lo que yo predico cada domingo usted ya lo sabe. Pero usted viene realmente a recordar o a hacer énfasis en cosas que Dios, a través de un hombre imperfecto, quiere ampliar y revelar. Porque la tarea no es mía sola, sino tuya también. Pero cuando yo venía a este texto, empezaba un poco a pensar en la familia. Porque aquí está la intención de la familia, ¿sí? Y seguramente tú puedes venir solo, tú puedes estar soltero, o tú puedes ser una madre soltera, o tú puedes ser un padre soltero, ¿sí? Yo te quiero decir hoy que tú eres una familia del reino tal como estás. Es posible que seas una pareja que aún no tiene hijos. Tú eres una familia del reino así como estás, ¿sí? Y eso no está mal, ¿sí? Sin embargo, quiero hacer mención, como dice la palabra, sin embargo, porque en este momento la familia enfrenta, como toda la historia de la humanidad, no es nuevo. La familia en su diseño enfrenta un ataque frontal. ¿Por qué? Porque la familia es el núcleo, porque la familia es el centro, porque la familia no solo lo dice la palabra, nuestras propias leyes dicen que la familia es el núcleo de la sociedad, ¿sí? Sin embargo, tenemos un ataque. ¿Por qué? Porque hay un enemigo o hay una presentación de la familia que cada vez se quiere distorsionar más, ¿sí? Y por eso hice énfasis en esto. Yo no te voy a decir que porque tú estés solo no eres una familia. No, por eso te lo afirmo. Como tú estés hoy, Dios te trajo para ser una familia del reino. Sin embargo, las circunstancias que te llevaron a eso, la situación que te puso en eso, ¿sí?, no cambia el diseño de Dios. Pero el enemigo sí intenta cambiar ese diseño. ¿Por qué? Porque hoy hay modelos de familia
que no solo no son bíblicos, sino que van contra diseño. Mira lo que dice la palabra. Sin embargo, no se encontró en ellos. ¿En quiénes? Ni en los animales, ni en las matas, ¿sí? Ni en las cosas materiales, la ayuda adecuada para el hombre. ¿Dónde estaba la ayuda adecuada para el hombre? En la familia. En que no estuviese solo. Pero el otro engaño entonces tuvo que ver con que esta generación está recibiendo la palabra como Satanás minutos después lo va a hacer. Porque cuando Satanás hace esa conversación con Eva y Adán, les dice la verdad a medias. Te lo voy a poner de esta manera. Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. Y si Dios lo dice, es bueno y es verdad. Punto. ¿Sí? Sin embargo, el mundo te dice: no es bueno que el hombre se sienta solo. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Sí? Tú y yo estamos acá y le doy gloria a Dios por tu vida, por tomar esta decisión de levantarte hoy. Tú y yo tomamos una decisión hoy de no estar solos. Pero el mundo me dice que yo no me puedo sentir solo. Y es un engaño. Porque esta generación está enfrentando un ataque y quiere repelerlo con lo que siente. Entonces yo siento que mi perrito, que es un tesoro, que Dios lo hizo, que la palabra dice que Él lo cuida a él y me cuida a mí, ¿sí? Que se vuelven miembros de una familia, pero yo intento ponerle a ese perrito o a ese gatico la responsabilidad que nos fue entregada en el diseño. Porque cuando Dios piensa que no es bueno que el hombre esté solo, le da a la familia, le da a Eva, lo manda a cuidar los animales, a cuidar la naturaleza, pero le dice: ahí no está tu ayuda adecuada. Está en el hombre, está en ese que tienes al lado. Apriételo y dígale: eras tú. Eres tú mi ayuda adecuada. Porque de ahí es la intención de Dios de la familia. Todo lo demás se vuelve un complemento. Pero el mundo te dice que no es problema en que estés solo, que el problema es cómo te sientes y que no te sientas solo. Y allí entonces empezamos a ver todo este ataque y cómo vamos empezando a tener confusión. ¿Por qué? Porque empezamos a vivir, como lo hemos predicado muchas veces, confundidos de lo que es sentir y de lo que son los principios. Y la familia es el diseño de Dios, no porque lo sintamos, no porque Él lo sintió así, es porque Él lo planeó así y decidió por su palabra que fuera así. O sea que tu familia, tal como está hoy, es diseño de Dios. No te preocupes, mujer, si estás sola por las circunstancias, pero tú eres una familia del reino. ¿Sí? No te preocupes tú si no has tenido hijos, porque tú eres una familia del reino. No son los hijos los que definen solamente una familia. Sin embargo, el diseño de Dios fue creado para que no estuviésemos solos y nos acompañáramos. ¿Quiénes? Nosotros. Pero el enemigo empieza a poner este disco rayado de que es cómo me siento. Y por eso me encanta como el Señor lo menciona. Sin embargo, no se encontró en ellos la ayuda adecuada. ¿Por qué no se encontró? Porque es la familia, eres tú, soy yo, el diseño de Dios. Y para poder entender este diseño, estudiando, el Señor me regalaba 4 características, ¿sí?, de una familia del reino. De una familia, de usted cómo está cuando quiere ser una familia del reino. Le voy a dar el primero de ellos. En una familia del reino hay entendimiento de que los principios protegen mi familia. Se lo voy a mostrar de esta manera. Éxodo 25b dice: cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor. ¿Por cuántas generaciones? Por 1000. Diga conmigo: yo soy uno de 1000. Si usted empieza a entender esto, entonces usted va a empezar a equiparse para defender el diseño de Dios.
Porque cuando Dios planeó, ¿sí?, estos mandamientos, si usted lee un poco Éxodo ahí, son los 10 mandamientos, tenían un propósito. Tenían el propósito de guardar al pueblo de Dios, de guardar el diseño de Dios. Pero el enemigo ha empezado a decirnos que esos mandamientos y esas reglas no operan. Y me encanta cómo Jesús lo decía. Yo no he venido a anular la ley, he venido a darle cumplimiento. Lo que pasa es que la ley, la norma, tiene un apellido que se llama gracia. Pero eso es posible por lo que Jesucristo hizo en la cruz por tu familia y por la mía. Yo no sería uno de 1000 por sí mismo, porque esta promesa fue entregada al pueblo de Israel. A menos que lo que Jesucristo hizo en la cruz cobre sentido para mi familia. Y en mi familia podamos entender que los principios no son más leyes, son protección. Pero nos movemos en un mundo donde el sentimiento está por encima. Esta semana vi algo en redes sociales, una noticias raras que pasan en Colombia. Pero me llamó mucho la atención, porque en medio de un chiste y lo que pareciera una burla, estamos viendo lo que estamos viviendo. Y dice la noticia que un hombre iba en un bus, ¿sí?, iba ocupando el lugar, una silla, ¿cierto? Era un hombre debidamente sentado. Y de pronto un agente le dijo: oye, ese puesto es para las mujeres. Y el hombre le respondió: ah, sí, pero es que hoy me siento mujer. ¿Sí? Pasa. A mí también me produjo risa, pero después me produjo mucha reflexión. Y dije, el problema es que las familias del reino tienen que entender que los principios nos cuidan. Porque si los principios no nos cuidan, entonces vivimos por ley. Entonces el sentimiento va a suplir y va a confundir el amor verdadero. Y cuando usted va a 1 Corintios y lee la descripción del amor en medio de la iglesia, Pablo dice que todo lo puede, que todo lo soporta. Pero ¿sabe qué dice? ¿Qué no dice Pablo? Que todo lo permite. ¿Por qué? Porque hay límites. Porque una familia sin límites es una familia que vive por emociones. Una familia que no entiende los principios del reino es una familia que vive por lo que siente. Y si tú vives por lo que sientes, va a doler, va a ser más difícil. Va a ser más difícil entender cuál es tu rol dentro de tu familia. Va a ser más difícil poner los mismos límites. Las familias del reino viven por principios y no por emociones. A la luz de este texto, cuando lo leía, dice: una familia sin límites es una familia de tercera y cuarta generación. ¿Por qué? Porque es una familia que no quiere obedecer. Es una familia que no quiere atesorar los mandamientos. Entonces yo crío hijos a los que no se les puede decir no. Wow. Creo hogares donde no hay límites. Y le voy a poner un ejemplo de uno que pasa en mi casa, de pronto en la suya no. Hoy vivimos todos, levanten mano los que tienen celular. Todos, ¿sí o no? Parece obvio, pero es bueno preguntarlo. Todos vivimos acá. ¿Y cuántos creen que esto es una bendición? Yo creo que es una bendición, ¿sí o no? A mí me parece que es una buena herramienta. De hecho, yo el 90% de las cosas creo que lo hago aquí. ¿Sí? Esto reemplazó agenda, celular, despertador, todo, ¿cierto? Y es una bendición. Pero esto, en una familia que vive por sentimientos, es una división. Porque usted se los encuentra. A mí me pasa acá en la iglesia que yo me encuentro a los jóvenes, ¿no? Y están sentaditos ahí, yo paso y los veo, y están uno con el celular y otro con el celular. Entonces yo paso y les digo: ¿están chateando los dos? Porque como están juntos, están pegados del celular. Y yo te estoy diciendo algo que me pasa a mí. Si esto no tiene límite, controla. Si un hogar y una familia no tiene límites, los sentimientos van a gobernar. Lo que tú sientes va a gobernar. Pero cuando nosotros podemos entender que una familia del reino se mueve por principios,
y no por emociones, entonces vamos a poder ponernos de acuerdo con cada uno. Y esto no tiene nada que ver con que usted, su familia sea usted y su hijo, o que usted tenga esposo, esposa y 3 hijos, o con que usted tenga los hijos suyos, su esposa los de ella y los de los dos. No tiene nada que ver con esto. Tiene que ver con que la familia que tú eres hoy se debe guiar por principios. Porque este mundo te va a pedir que sientas. Y entonces cuando tú le vas a entregar al adolescente el control de su vida por sentimiento, pues lo vas a entregar a un desborde. Claro, tú y yo vamos a estar para recogerlo. Pero ¿cuántos quisiéramos evitarle dolores a la otra generación? Y resulta que la palabra lo que dice es que esto se trató de generación. Se trató de que tú y yo fuimos diseñados para esta temporada. Si tú habías pensado que estaba muy difícil la cosa, que tú por qué naciste acá, que porque tú estás en este tiempo, yo te quiero decir hoy, fuiste diseñado para este tiempo. Papás, fuiste diseñado para estos hijos que tienes, para pastorearlos en este 2022. Ya no podemos quejarnos. Tenemos que abrazar la verdad, vivir por principios y ser familias que saben defender la verdad, que se paran poniendo límites. Porque cuando los límites no están, entonces yo vivo como la tercera y cuarta generación en maldición. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor. Porque así es Dios, nos muestra su amor. ¿Sabes por qué ponía este ejemplo? Porque hoy hay familias súper conectadas del celular, pero desconectadas de la fuente y de los suyos. Estos aparaticos, yo te estoy poniendo un ejemplo. Es posible que el tuyo no sea este. Es posible que el tuyo sea otra cosa, sea el trabajo, sea otra cosa, no sé. Pero lo que sí sé es que si tú no pones los límites, eso te va a gobernar. Y cuando llegamos allá, entonces, vea que yo era uno de 1000. ¿Cuál? ¿Dónde? ¿El que estaba conectado? Yo siempre esperé para direccionarte, pero estabas muy ocupado conectado. La segunda característica de una familia que entiende la defensa de la familia es que es una familia de otro nivel. Y cuando yo escribía esto, yo decía, no, pero el Espíritu Santo mío, colócalo así. Tú y yo somos familias de otro nivel. ¿Sabes cuál es el problema? Que el mundo, ¿sí?, nos propone el otro nivel a través de un engaño. Entonces dice, tienen que ser familias de mente abierta para ser de otro nivel. Yo te quiero decir lo que dice la palabra. Jeremías 6:16. Así dice el Señor: deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos. Mire, no son canas ni se cayó el pelo de casualidad. Pasaron cosas, hemos crecido. Yo mismo me siento a veces con los jóvenes que algún día liberé y dije, estoy como viejo. Cuando yo leí este versículo yo decía, ¿será que es que me estoy volviendo viejito o qué? Y yo dije, no, pero pues uno solo tiene 25, eso no tiene problema, ¿sí o no? Pero lo que la palabra estaba diciendo era que yo tengo que ser de otro nivel. Cuando yo te estoy hablando de otro nivel, no te estoy hablando de lo que el mundo te habla. Porque sabes algo, el mundo te va a decir que ese libro viejo no puede ser actual. El mundo te va a decir que por qué tienes que vivir con los principios de tus padres, que ya son obsoletos, que ya son antiguos, que debes ser open mind, ¿sí? Y la Biblia no dice eso. Romanos 12:2 dice, renueven su entendimiento. Una familia del reino no es una familia de mente abierta que contemporiza. Es una familia que renueva su entendimiento y es contemporánea. Hay algo que me encanta hacer con papás y es sumarnos a hablar de las problemáticas y saber que estamos viejos y que nos toca buscar herramientas. Mis hijos acaban de encontrar una canción que les encantó. Se la recomiendo a los papás.
Imagina el nombre, se llama Yo no perreo, yo ovejeo. Y yo dije, no puede ser que alguien haya hecho una canción así. Pero existe. Y mis hijos la cantan. Y yo dije, cántela. ¿Por qué? Porque la forma seguramente será diferente para nosotros. Por eso los que tenemos responsabilidad tendremos que buscar en los principios y tendremos que buscar en otro nivel con Dios la forma de llevar a nuestras generaciones por las sendas antiguas. No por las formas antiguas, porque en serio, es que a punta de bolero no se puede. Hay formas, hay principios antiguos que se adecúan a la forma. Las familias del reino no contemporizan, pero son contemporáneas. Y a ti te toca bajarse. De hecho, dice la ciencia que una de las características más importantes para hablar con un niño, un infante, es que tú te pongas a su estatura. Pero ¿sabes qué pasa? Que los padres de esta generación se han dejado engañar y no quieren ponerse a esta estatura. Porque estas son sendas antiguas. La oración es una senda antigua. Pero te voy a decir, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Tú y yo no somos mente abierta. Tú y yo somos mentes transformadas por Jesucristo. Tú y yo somos uno de 1000 por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y ser de una mente renovada es tener la capacidad de aprender a enseñarle a la siguiente generación cómo hacer la voluntad de Dios. O cómo encontrar las herramientas para hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para defender la familia como Dios la creó. Y por eso te insisto, la familia que tienes hoy, la que Dios dispuso a pesar de las circunstancias, es la familia que tú tienes. Dios te la dio para que vivas por principios y no por emociones, y para que vivas a otro nivel. Pero el otro nivel no es un nivel de orgullo, no es un nivel de estrato, no es un nivel de posición, es un nivel de principios. Porque te van a decir que esto es viejo, que esto es anticuado. Y se lo escuchaba a mi pastor, la palabra de Dios no es anticuada. Pero ¿sabes algo? Tampoco es moderna. La palabra de Dios es eterna. Y si es eterna, tú no necesitas sumarle ni quitarle. Tú necesitas con principios a otro nivel encontrar la forma en la que Dios necesita que nosotros nos enfrentemos a lo que vamos a ver. Porque si habíamos visto cosas malas, prepárense, vienen peores. Ay no, pastor, yo quería que me predicara buenas nuevas. Sí, es que las buenas nuevas lo que te dicen es que aquí, cuando la cosa se pone mal, tú y yo vamos a estar bien. Porque somos familias del reino. Y porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Hay cosas que el mundo nos está vendiendo en su diseño que no son buenas, te van a dañar, te van a destruir. Al final del primer servicio, una persona se acercó y me dijo, pastor, casi levanto la mano en el servicio, porque tengo una pregunta. Y yo, que en mi caso tengo familia, hermanos, primos, que han abrazado estos engaños, ¿qué hago? Y yo le digo, entienda el mensaje. El principio es amar, pero también el principio es cuidar y poner límites. Yo te amo con todo mi corazón. Ay, me invitan, te invito a almorzar, te lo gasto, te lo pago, pero mis límites son estos. ¿Sí? Porque yo puedo aceptar, es que usted no hace. No, yo acepto todo. Lo que pasa es que estamos empezando a entender que el problema es que yo no acepte, es que tú quieres que yo sea como tú. Y Dios nos hizo diferentes. Y tú tienes la libertad de hacerlo, pero yo tengo la libertad de defender mis principios a otro nivel, al nivel de la palabra de Dios. Porque allí entonces es cuando una familia empieza a entender cómo defender. Porque una familia
del reino, aparte de vivir por principios, de vivir a otro nivel, entiende que la familia es negación. ¿Saben por qué se rompen muchas familias? Porque a veces no somos capaces de negarnos. ¿Saben? La mayor estadística de deserción de los jóvenes y adolescentes de las iglesias, ¿saben por qué se da? Por el mal espejo de sus padres cristianos en casa. Los hijos no necesitan ver cristianos en la iglesia. Tus hijos necesitan ver cristianos en casa. Y yo te voy a decir una cosa: el día que eso pase, en las iglesias no cabe nadie. Porque es allá donde comienza la iglesia, en la familia. Te lo estoy diciendo en Génesis. Dios consideró que no era bueno que el hombre estuviese solo. Y no dijo, y le haré una iglesia. No, dijo, le haré una ayuda adecuada. Sin embargo, aquel que entiende el principio a otro nivel se niega. Aquel que entiende el principio a otro nivel sabe que su casa es para ser discípulos. Y hay algo especial aquí: la emoción no hace discípulos. Mira, si la emoción hiciera discípulos, todos los que comienzan los cursos de la iglesia eran discípulos. Pero nosotros sabemos que de los que se inscriben, la mitad termina. ¿Por qué? En parte por emoción, en parte por oposición, pero en parte porque no hemos entendido que la batalla cultural que estamos viviendo nos va a sacar de lo que nos hace crecer. Y para tú vivir en lo que te hace crecer, vas a tener que negarte. Una casa sin negación es una casa que va a vivir en conflicto. Una casa que no aprende a ser discípulo no va a poder mantener en amor, porque cada uno va a velar por sus propios intereses. Imagínense este versículo para gobernar una casa. Voy a simplificarlo con mis hijos y les voy a decir, y mi esposa, a partir de este momento, este es el único versículo que vamos a usar para todo, ¿sí? Cuando se pelee, cuando me cojan las cosas, cuando no laven la loza, cuando todo, ¿sí? Pero vamos a usar este versículo. Mateo 16, versículo 24. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Esa familia que Dios te dio es tu cruz. Y hay que negarse a ti, tomarla y seguirlo. Porque esa cruz es señal de un nuevo pacto. Es señal de que tu familia y la mía, a pesar de, son familias del reino. Que tu familia y la mía, que son imperfectas, levanten la mano, las familias perfectas, no hay, gracias a Dios. No hay familia perfecta. De hecho, ni en la Biblia lo hay. Usted ve la genealogía de Jesús y uno dice, uy, qué calavera, ¿sí o no? Pero yo creo que eso debería darnos esperanza, porque tú y yo podemos decir que somos familias del reino a partir de nuestra imperfección y de nuestra debilidad. Porque el poder de Dios se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad de tu familia, en la debilidad de la mía. Porque nuestras familias que viven por principios a otro nivel, que aprenden a negarse y que entienden que lo que estamos haciendo en familia es hacer discípulos. Porque la responsabilidad que tenemos tú y yo desde casa es hacer discípulos. No vayas a pensar que esto es una responsabilidad de la iglesia. Eso es una responsabilidad de la familia. Y si tú no estás viendo a tus hijos como discípulos de Jesucristo, estás perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque esos son los principios. Pero te voy a decir algo especial. Si tú asumes esta tarea de hacer discípulos en tu casa, el Señor dice que te acompañará siempre. Y si a mí el Dios me dice que va siempre, yo voy. Por eso estamos acá. Porque creemos en la familia. Creemos en lo que Dios puede hacer con una familia que se decide a creerle a Él. Creemos que las familias que renuevan su entendimiento, que viven por principios, aprenden a hacerlo de una manera diferente. Creemos que las familias que son uno de 1000 pueden entender el propósito de Dios para hacer discípulos. Las familias que hacen discípulos aprenden a entender qué es el amor verdadero.
Y el amor verdadero está lleno de principios, de límites. Recuérdeme esto, no de reglas y limitaciones, no, de límites que me guardan, ¿sí? Uno hace pruebas con sus hijos, ¿no? ¿Cierto? Yo hago pruebas con mis hijos. Mi esposa se asusta, pero yo hago pruebas. Yo le digo, déjelo. Pero es que se va a golpear. Déjelo. ¿Sí? ¿A quién no se golpeó aquí? Pero antes de dejarlo, yo le he dicho que puede pasar. Yo te he dicho que tener relaciones por fuera del matrimonio y antes del matrimonio te quitará un regalo que Dios te dio. La decisión de perderlo de aquí para allá es tuya. Y quiero que sepas algo, por principios, si la embarras, te amo igual y aquí voy a estar. Pero quiero que sepas que si no pones límites en tu vida, te va a doler. Y como papá me dolería que te duela. Y ahí es donde vienen papás y me dicen, ay, pues pastor, pues es que nosotros también fuimos jóvenes. Y yo, sí, pues porque lo fuimos y la embarramos, es que le estoy diciendo que procure no hacerlo. La palabra decía, vayan a las sendas antiguas. Sí. Jeremías decía, vayan a las sendas antiguas. Y quiero leerte el complemento de este pasaje. Deténganse en los caminos y miren. Pregunten por los senderos antiguos. Pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Esos son límites. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Te estoy diciendo lo que dice la Biblia. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra. Cuando una familia vive a otro nivel por principios y entiende que son discípulos lo que estamos haciendo, entonces va a llevar a estos discípulos a tomar decisiones como una familia del reino en negación. ¿Sabe a qué no estuvo dispuesto este pueblo? A negarse. Mire lo que dice la palabra. No se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado. Porque cuando una familia vive por principios, se conecta a otro nivel en la renovación de su mente, es una familia del reino que se niega, que aprenden a vivir por este versículo. Entonces todos en la familia nos negamos y operamos en principios y tomamos decisiones. Pero este pueblo le respondió al Señor de la siguiente manera: pero ellos dijeron, no lo seguiremos. ¿Sabes algo? Dios nunca usa los límites para quitarte la libertad que te ha dado. Dios siempre te los anuncia y te da libertad. Yo amo ese Dios. He vivido siempre un Dios de libertad que me ha dejado la decisión de escoger. Siempre, siempre es el Dios que predico. Pero también he aprendido que los límites que me pone son para cuidarme. Es un Dios demasiado bueno. Y nunca te va a decir que no. ¿Sabes qué te dice? El apóstol Pablo suele colocar un cariñito allí. Dice, todo te está permitido, pero no todo es para tu bien. Todo te está permitido, pero no todo te es lícito. ¿Por qué? Porque no te dejará crecer, no te dejará avanzar. Y una familia del reino entiende esto en su corazón. Porque cuando ha entendido esto, de negarse, de estar a otro nivel, de vivir por principios, es una familia que entiende uno de los principios más hermosos que está en la palabra de Dios. Vamos a empezar a leer el pacto. Y qué bueno que tú lo pudieras hacer. ¿Sabes por qué? Porque te das cuenta para dónde vas. Te das cuenta qué va a pasar en todos estos tiempos. Y te terminas de dar cuenta que una familia del reino es un remanente. Diga conmigo, yo soy remanente. Y te voy a decir que es remanente. El remanente es el raro. ¿Sí? Somos raros. Porque cuando otros van para allá, nosotros vamos para allá. ¿Sí? El remanente es el que sobrevivió. Acabamos de pasar una temporada de ser cernidos. Dios nos pasó por un cernidor, por un colador. ¿Y qué salió? El remanente.
el que se mantiene en principios, el que se mantiene por la palabra de Dios, el que se mueve por lo que Dios le está diciendo y no por un mal modelo que te guía. Porque el mundo te lo va a ofrecer. Y te voy a decir cosas. Hay cosas en la iglesia que pareciesen sanas, pero no son sanas. Tú tienes el mejor colador. Pásalo. ¿Quieres filtrar tu familia? Fíltrala. Pastor, es que mi esposo no quiere ir a la iglesia. Yo le digo, pues que no venga, si él no quiere. Usted ponga la Biblia ahí. Usted léala, adórela, cántela. Y dice Pablo que por tu testimonio él un día va a llegar. Pero usted manténgase como a otro nivel, en principios, viviendo por principios y no por emociones, viviendo en negación, como discípula o como discípulo de Jesús. Eso te hace un remanente. Y siempre en la historia de la Biblia, cuando tú lo lees, por eso les mencionaba el pacto, tú vas a ver un remanente. Dios siempre escogía, mira, te lo dejo ver aquí en Miqueas 4, versículos 6 al 7. En aquel día, afirma el Señor, reuniré a las ovejas lastimadas, dispersas y maltratadas. Wow. Yo le di gracias a Dios cuando leí eso y ay Señor, gracias. Porque Dios no llama familias perfectas. De hecho, Él llama familias normalmente lastimadas, golpeadas, reconstruidas, que batallan, que están ahí buscando. Y dice que con esas familias, dice, con las ovejas heridas formaré un remanente. Imperfectos seremos el remanente que Dios necesita para esta generación. No se trata de mí, se trata de Él. Y cuando yo le enseño a la siguiente generación acerca de Él, tengo la seguridad de que ellos van a seguir algo que es inconmovible, el principio. Pero si intento que me sigan a mí, es posible que fracase. Es posible que yo no pueda entregarles todo lo que ellos van a dar, todo lo que la iglesia necesita. Dice, con las ovejas heridas formaré un remanente y con las desterradas una nación poderosa. El Señor reinará sobre ellas en el monte donde de Sión, desde ahora y para siempre. Aquellos que han tomado la decisión de ser el remanente de Dios en esta temporada van a ver cómo Dios los va a usar. Dios necesita familias del reino levantadas, viviendo por principios donde lo necesitan. Allí donde Dios te colocó, en esa familia, allí Dios te necesita. Si te dijeron que no, un día hoy Dios te necesita allí. En esa familia que Dios está levantando. En esa familia que quiere vivir por principios y no por emociones. Isaías lo menciona de esta manera. Una vez más los sobrevivientes de la tribu de Judá, escuche bien, los sobrevivientes, usted y yo somos sobrevivientes. Usted está acá porque no se ha cansado. Está que tira la toalla, sí. Yo también he querido tirar la toalla muchas veces. Pero si tú estás acá, yo quiero recordarte que eres remanente escogido por Dios. Para que tu familia, así como está imperfecta, con todo lo que nos falta, refleje la huella de Jesús en esta tierra que tanto lo necesita. Porque las familias del reino se niegan y son remanente. Dice, una vez más los sobrevivientes de la tribu de Judá echarán raíces abajo. Una familia del reino se planta, deja la brincadera y se planta. Porque cuando usted empieza a sacar una mata y la cambia de matera todos los días, se muere. Entonces usted se planta y le pide al Espíritu Santo que le deje entender cómo echar raíces para ser discípulo del Señor. Porque aquí vinimos a negarnos. Y esta temporada que empieza hoy para Colombia necesita que el pueblo de Dios se niegue. Porque si usted está pensando que en verdad es vivir sabroso como dicen, está muy equivocado. Porque al remanente de Dios se le pide negación. Al remanente de Dios se le pide más amor.
Al remanente de Dios se le pide más espera, más paciencia. Al remanente de Dios se le pide sobrevivir, batallar, ser discípulos de Cristo. Al remanente de Dios se le va a demandar hoy ocupar el lugar que le corresponde. A la iglesia de esta temporada se le va a demandar ocupar el lugar de esta temporada. A usted no le están pidiendo que sea la iglesia primitiva. Le están diciendo, vea cómo hizo la iglesia primitiva. Para que sea la iglesia de hoy, conforme a lo que Dios quiere que seamos. Pero para eso se necesitan familias que renueven su entendimiento. Se necesitan familias que sean remanente. Dice, porque de Jerusalén saldrá un remanente, del monte Sión un grupo de sobrevivientes. Esto lo hará mi celo, el celo del Señor Todopoderoso. Y mira, si Dios te ha traído, si Dios te sigue guardando, yo quiero que sepas que eres familia del reino. Y que Dios te va a usar así con esa familia. Levanten la mano las familias imperfectas, pero saludables. Amén. Sofonías 3:13 dice, el remanente de Israel no cometerá iniquidad, no dirá mentiras, ni se hallará engaño en su boca. Pastarán y se echarán a descansar sin que nadie los espante. Dios no prometió lo sabroso, pero sí prometió el descanso. Y una familia del reino tiene algo, sabe descansar. Una familia del reino sabe cuándo negarse. Por eso dice ahí que ese remanente en Sofonías no decía mentiras, cuidaba sus palabras, porque era el mismo remanente de Éxodo, el remanente que Dios había escogido para aquellos que obedecían, ser uno de 1000 generaciones. Y aquí tengo que cerrar con una propuesta. Tal vez tú vengas hace algún tiempo a nuestra iglesia, no la conozcas. Tal vez llegaste hoy y dijiste, ¿será que este es el lugar que Dios tiene para mí? No lo sé, yo te pido que ores y le pidas al Señor dirección en la palabra de Dios. Pero hice una pequeña modificación a nuestra visión. Esta visión ha sido construida a partir de lo que hemos vivido como Tierra Nueva. Y es bíblica. Te invito a que puedas mirarlo a través de la palabra de Dios y entender cuál es el propósito. Lo escribimos simple para que tú puedas entender para dónde vamos. Y hoy más que nunca quiero que tú te comprometas con esto. Cuando tú leas esta visión, tú vas a decidir hoy si quieres que esta sea tu visión. Si esta es tu visión, yo te quiero decir hoy, bienvenido a Tierra Nueva. Si esta es tu visión, bienvenido a lo que vamos a hacer. Te puedo garantizar que somos una familia imperfecta. Soy un pastor imperfecto, ¿sí? Pero sí te puedo garantizar que esa visión Dios nos la entregó para que tú y yo la construyéramos. La visión de esta iglesia dice que vamos a construir familias saludables. Yo te estoy retando hoy, te estoy invitando a que trabajemos juntos en esto. Construir una familia saludable. ¿De qué? De discípulos de Jesús. Porque si no nos une a ser discípulos, es posible que no vayamos a poder caminar. Y yo te voy a decir algo. Es posible. Y no hay lío. ¿Sí? El cuerpo de Dios en su multiforme gracia tiene muchos espacios. Pero si tú estás aquí, yo quiero que tú me digas si estás dispuesto a hacer de tu familia, como esté hoy, una familia saludable, de discípulos de Jesús, donde cada día aprenden a amar más a Dios. ¿Sabes de qué viene precedido el mensaje de Éxodo? De una advertencia del Señor a la idolatría, a lo oculto, a lo que no era de Dios. Y tú y yo tenemos que discernir qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios. Y por eso te estoy invitando a construir una familia, un hogar, una casa de discípulos que aprenden a amar cada día más a Dios. Si no lo sabes hacer, vamos a hallar las herramientas. Si no las tenemos, las buscamos.
pero vamos a amar más a Dios. Porque eso era lo que el remanente de Dios siempre hacía. Cada que pasaba una situación, Dios sacaba ese remanente y ese remanente se mantenía amando más a Dios. Vamos a entrar en una nueva temporada donde tenemos que ser más remanente. Dice que además aprendamos a amar a las personas. Y en especial a aquel que no está dispuesto a ser discípulo. A aquel que no lo entiende, no lo sabe y está confundido o confundida. Porque la iglesia es eso. Dice la palabra que Jesús le responde al apóstol Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia está diseñada para amar a la manera de Dios, con límites, con principios, con la verdad. Pero estamos llamados a amar. La iglesia fue hecha para el diferente, para el remanente, para ti y para mí. Y si tú nunca habías sido, hoy llegaste y te tocó este sermón, yo quiero decirte que fuiste escogido para ser remanente. Fuiste traído hasta este lugar para ser un remanente santo de Dios. A que aprendas a amar a Dios, que aprendas a amar a las personas. Y por último, podamos servir a este mundo por el cual Él entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda. Las familias del reino, las familias que van a batallar esta temporada, necesitan entender que hay que vivir por principios, a otro nivel, en negación, pero sobre todo que somos un remanente que será luz para una nación que a veces se va a poner en oscuridad. Pero tú y yo, dice la palabra de Dios, seremos acompañados siempre por aquel que nos escogió. Amén. Padre, yo quiero darte gracias, Señor, por tu palabra. Y quiero pedirte, Espíritu Santo, que tú traigas una decisión a convicción en este momento. Yo te entrego esta visión, Señor, que tiene como fundamento tu palabra, el gran mandamiento y la gran comisión. Y te pido que nos lleves a edificar familias del reino. Familias imperfectas que se convierten en familias saludables. Familias que hoy tal vez están rotas. Y quiero orar por ti, mamá, que estás sola. Quiero orar por esta pareja que está volviendo a empezar, que se está restituyendo, recomponiendo. Quiero orar por aquellos padres que están intentando hacer la voluntad de Dios. Quiero orar por los jóvenes que aún no tienen hijos y parejas que aún no tienen hijos. Y quiero decirte de parte de Dios, así como estás, hoy eres remanente de Dios para representar una familia del reino que imperfecta Dios va a seguir transformando. Espíritu Santo, revélate a estas familias, revélate a este remanente. Déjanos mantenernos como una luz firme, porque no importa dónde vayamos, seremos tus hijos, seremos tu remanente. Y batallaremos por nuestras familias con principios y no con emociones.